Antropoceno. Bienvenidos a todos los presentes aquí a la sala Antropoceno, a nuestro encuentro número 13 de esta tercera temporada, para hablar de la actualidad y perspectivas de los biocombustibles. Hoy tenemos nuevamente a un amigo de la casa, a Claudio Molina, que es contador público de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que fue docente universitario en las asignaturas de Teoría y Técnica Impositiva, Matemática, Financiera y Evaluación de Proyectos. Se ha desempeñado en el sector privado como gerente administrativo y como gerente financiero en empresas del rubro agroalimentario. Fue consultor del INTA, del PROSAP, del Consejo Federal de Inversiones, consultor en temas de agronegocios y bioenergía, socio fundador y director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno desde el momento de su constitución. Es asesor externo de la Cámara Argentina de Biocombustibles, columnista en distintos medios de prensa sobre temas de agronegocios y energía, particularmente biocombustibles, y es conferencista en diversos eventos organizados por el sector. Lo tuvimos así muy poquito hablando junto a el ingeniero Vilela sobre ferrocarriles y hoy vuelve Claudio a estar con nosotros aquí para hablar de biocombustibles. Bienvenido, Claudio. Hola Javier, buenas noches. Un cálido saludo a todos los presentes y a quienes están viendo en forma remota. Para mí es un honor estar aquí presente, por lo que les agradezco especialmente esta nueva invitación. En los 80 se puso en marcha en Argentina el Plan Alconafta. Recordemos que era una época muy volátil en materia de precios de los commodities, fundamentalmente del petróleo. Los ensayos de etanol en Argentina habían nacido a principios del siglo XX. La estación experimental agroindustrial Obispo Colombre de Tucumán tuvo un trabajo desde aquel momento muy serio con el etanol, pero desde el punto de vista de una política de Estado nació con la ley 23.287 del gobierno de Alfonsín. Lamentablemente se abortó en el año 87. En ese momento ya los precios no resultaban favorables al etanol. La YPF perdió el interés para incorporar etanol a las naftas. Y desde ese momento Argentina abandonó la política de biocombustibles. Brasil siguió adelante, había tomado mucho conocimiento argentino y muchos técnicos vinculados al plan Alconafta fueron a nutrir de conocimiento a nuestro país vecino. Allá por los 2000 se presenta en el Congreso de la Nación el primer proyecto de ley de la nueva era en la Cámara de Diputados. Hay una negociación legislativa durante casi 2 años que no llega a buen puerto y en el Senado se presenta un nuevo proyecto. El recordado y ya fallecido senador nacional Luis Alberto Falcó de la Unión Cívica Radical de Río Negro consigue una inusual representatividad, ya que firman ese proyecto de ley 49 senadores más representantes de todas las provincias y todos los signos políticos. Se presenta en el Senado, hay una negociación legislativa y el 1 de diciembre de 2004 logra una primera sanción en el Senado, pasa a diputados. Distintos conflictos de intereses hacen que esta ley en el 2005, este proyecto de ley en el 2005 quede técnicamente cajoneado. Y en el 2006, luego de una muy efectiva negociación, con la comprensión del entonces ministro de Vido, el secretario de Agricultura Javier de Urquiza, Néstor Kirchner respalda este proyecto que tenía por primera firma la de un senador radical y se convierte en ley a la postre la 26.093, que tuvo una vigencia de 15 años. En esos 15 años se construyó una industria nueva para abastecer el mercado interno y paralelamente comenzó a desarrollarse un negocio de exportación de biodiesel muy importante, a partir del 2007 en Argentina. Se construyeron grandes plantas de biodiesel orientadas al comercio exterior y a partir del 2010 se puso en vigencia la mezcla obligatoria de nafta con bioetanol y de gasoil con biodiesel. La ley 26.093 establecía un corte mínimo del 5%, de entrada se empezó a cortar con un 3% de etanol y en 2012 comenzaron a producir las plantas de etanol de maíz, es decir, a convivir el bioetanol de caña con el bioetanol de maíz hasta el día de hoy. En el caso del biodiesel,
se privilegió progresivamente el abastecimiento local a través de una industria mediana, pequeña y algunas más grandes que no tuvieran fábricas de aceite. Es decir, que se dio una promoción para empresas que no exporten. Llegada el vencimiento de esta ley, en el 2021, se había extendido por 2 decretos unos meses, se sanciona la ley 27640. Al momento de vencimiento de la ley 26.093, el gasoil tenía que cortarse obligatoriamente con un 10% mínimo de biodiesel. El corte no se cumplió. Cuando vino la pandemia hubo 10 o 11 meses cuando ingresó la gestión de Sergio Lanciani a la Secretaría de Energía, ya con el presidente Alberto Fernández. No se actualizaron los precios, por ende no daban los costos, no hubo biodiesel en el gasoil prácticamente durante 10 meses o contenidos bajísimos. El tema de la incorporación de etanol a las naftas fue muchísimo más regular. El complemento inicial de la industria de bioetanol de maíz se convirtió luego en una oferta creciente que superó a la de bioetanol de caña. Recordemos que por ubicación geográfica, la Argentina tiene restricciones para el cultivo de caña y eso afecta también a la oferta, a la cantidad ofertada de bioetanol de caña. En el 2016, una de las primeras medidas vinculadas a la agroindustria del gobierno de Macri, se elevó el contenido de bioetanol que estaba teóricamente en un 10% al inicio del gobierno de Macri a un 12% y se estableció una regla de distribución igualitaria entre etanol de caña y etanol de maíz en la medida que se pueda cumplir esa regla. Y llegamos al día de hoy. En materia de contenido de bioetanol en las naftas, en general el mandato se cumple, los refinadores de petróleos ven con buenos ojos al bioetanol porque le aporta alto octanaje a las naftas a un precio muy conveniente. Es decir, que la principal virtud que ven los refinadores de petróleos obligados a incorporar etanol en las mezclas es el alto octanaje que tiene este combustible. Por ende, hay un interés creciente de seguir sumando etanol. Ese interés no es el que existe con el biodiesel. El biodiesel está muy influido por el precio del aceite vegetal, que se ha disparado, y últimamente con la aplicación del dólar soja tenemos un precio de paridad de exportación que se hedgea a un dólar de 300, cuando el dólar mayorista está en torno a los 232 pesos. Ese diferencial lo pone en una situación muy compleja. Los precios del biodiesel están copiando los ajustes que estableció el gobierno para el precio de los combustibles del 4% mensual por debajo de la inflación, y entonces la industria que no es exportadora de biodiesel y abastece al mercado interno, está atravesando un momento complejo. En los últimos días ha bajado el precio del aceite vegetal y eso ha ayudado a mejorar un poco la ecuación. El año pasado fue muy particular, hubo un crecimiento explosivo en la demanda de combustibles, se importaron 1.165.000 metros cúbicos de nafta y 5 millones de metros cúbicos de gasoil. Más o menos la mitad fue para el mercado de transporte, agro y demás, y la otra mitad fue para generación eléctrica. Es decir, que el gasoil tiene este doble uso que no encuentra la nafta, porque no hay generación eléctrica con nafta, salvo alguna excepción, pero mínima. Entonces, el año pasado se generó una situación que todos recordamos de altísima escasez en la oferta de gasoil, la restricción externa del gobierno, que le faltan dólares para importar, y en el mercado internacional, con la guerra de Ucrania con Rusia, Rusia y Ucrania, se generó una situación muy especial. Se disparó el precio del gas en los mercados internacionales. Eso afectó muchísimo la ecuación energética en la Argentina. Recordemos que somos muy dependientes de la generación térmica, importamos gas natural, importamos gasoil y hasta importamos fuel oil,
Y el año pasado se generó una situación rarísima. El precio del gas natural superó el del gasoil. Entonces eso generó una gran presión sobre el precio de este combustible líquido usado para la generación eléctrica, y como si esto fuera poco, en la tormenta perfecta, la sequía hace que el nivel de los embalses baje y la oferta de energía hidráulica se ve afectada a la baja. Entonces se generó un cóctel explosivo donde el gobierno tuvo que emplear mucho más dólares para importar energía y el mercado interno de gasoil se vio muy afectado. En esas circunstancias, la ley 27640, sancionada en 2021, en julio, que había reducido inconstitucionalmente, y después le digo por qué, el contenido teórico de biodiesel en el gasoil, se genera un cambio por la crisis, no por convicción, más por espanto. El piso del 5% se sube al 7,5% en forma permanente, y durante 4 meses, 2 meses que luego se prorrogaron hasta 4 meses por decreto, se estableció que los grandes exportadores podían abastecer marginalmente al mercado interno a través de un programa que se denominó COTAP, corte obligatorio transitorio de biodiesel. A pesar del problema de oferta de gasoil, las petroleras no incorporaron ese 12,5%, o sea, 7,5% más 5% en esos meses. El corte no llegó al 9%, es decir, se registra un incumplimiento estructural de parte de las compañías refinadoras de petróleo en la incorporación de biodiesel bajo distintas excusas, que no hay biodiesel en el mercado. A veces no hay porque los precios que se fijan no cubren los costos. Y cuando hay biodiesel no se cumplen argumentan motivos logísticos. La Secretaría de Energía tiene que aplicar multas que no aplica. Por lo tanto, se genera una situación de déficit en el cumplimiento del corte de gasoil con biodiesel que no ocurre con el bioetanol. Mirando un poco el mundo, se ha generado en Estados Unidos un movimiento de inversiones muy importantes con el diésel renovable. Allá por los mediados de los 2000, la empresa petrolera Neste Oil de Finlandia desarrolló una tecnología de producción de diésel renovable, denominada HBO, aceite vegetal hidrogenado, que tomó un viejo conocimiento que se desarrolló a través de la fórmula de Fischer-Tropsch, que había permitido a los alemanes en la guerra hacer combustibles líquidos a partir de carbón, y en Sudáfrica a partir de los 40 usando gas natural. Bueno, una derivación de esa fórmula permite hacer un diésel renovable. Esto se extendió a otros proveedores tecnológicos y en Estados Unidos comenzaron a hacer un revamping de viejas plantas de refinación de petróleo. En lugar de hacerla funcionar con petróleo, la hacen funcionar con con aceite vegetal. Esto generó un aumento enorme en el corto plazo del aceite vegetal. Hoy ha vuelto a regularizarse ese precio, pero puso a la industria de crushers de Argentina en una situación compleja, porque la mayor producción de aceite vegetal para HBO o Green Diesel en Estados Unidos genera al mismo tiempo mayor oferta de harina proteica de soja, que es nuestro principal producto de exportación. Con lo cual ahí se generó una situación de competencia de la que se ha hablado bastante y no hay tiempo de desarrollarla. Pero bueno, en este momento el mundo va en un desarrollo creciente del HBO Green Diesel, que es técnicamente superior a lo que se denomina FAME o biodiesel tradicional, que es el que hacemos en Argentina, en Brasil, que se hace a través de una reacción química que se denomina transesterificación, que tiene algunos inconvenientes técnicos y por ende se usa en mezclas. En cambio el HBO Green Diesel no tiene problemas de usarse puro. El biodiesel tradicional se puede usar puro bajo ciertas circunstancias, algunos fabricantes ya lo han homologado. Entonces, en Argentina tenemos una industria que produce FAME, una parte se exporta. Fuimos castigados primero por Estados Unidos con aranceles antidumping, primero en Europa con aranceles antidumping y luego en Estados Unidos con aranceles antidumping y antisubsidios. El mercado de Europa se reabrió a partir de un acuerdo de Cancillería
con la Unión Europea, donde se fijó una cuota de 1.200.000 toneladas anuales con un precio mínimo, pero el mercado de Estados Unidos sigue cerrado. Cuando estaba Trump, hicieron publicidad, se abrió para los limones, 50 millones de dólares, pero no para el biodiesel. El mercado europeo tiene una restricción. Ese precio mínimo se determina con un delay hacia atrás, y cuando el mercado de aceite viene a la baja, al fijar un precio mínimo con una base de materia prima más alta, deja de ser competitivo. El año pasado se cumplió con la cuota, 1.222.000 toneladas exportadas, y este año viene muy mal, con lo cual, con suerte, llegaremos a 700.000 toneladas. Este pronóstico hay que revisarlo constantemente. En el mercado local se genera una situación donde va a haber escasez de gasoil, más allá de la caída enorme de la cosecha. El gasoil va a seguir faltando. Hay una distorsión de precios muy grande. Fíjense que los dólares que obtiene el Banco Central los compra a 300 pesos del complejo soja, girasol, por ahí aparece el dólar maíz, y los vende subsidiado a los petroleros que importan, a los refinadores de petróleo, porque a ellos se lo venden al dólar oficial. Entonces hay un desbalance, un quebranto del Banco Central. Se está subsidiando la importación de gasoil en Argentina. Esto no tiene mucho recorrido hacia adelante, por eso ahora se empezó a hablar de la importación con yenes, no va a ser tan fácil, perdón, con yuanes, no con yenes. Entonces tenemos una situación en cada aspecto que miremos inestable. La Secretaría de Energía está evaluando la posibilidad de incorporar un 15% de bioetanol desde el 12 actual. Eso podría ser factible porque implica una sustitución de importaciones a menor precio, le aporta el octano bien alto a la nafta, esto le conviene a las petroleras. La situación del biodiesel es distinta. Si el gran complejo exportador no puede entrar con estos precios a Europa, está muy interesado en que se reitere la política del año pasado. Lógicamente, si va a faltar gasoil, el gobierno no reacciona, o el precio del biodiesel todavía es más alto que el del gasoil, y la situación es que vamos a ir, no con tanta intensidad como el año pasado, pero vamos a una situación de déficit de gasoil. ¿Y qué está haciendo el gobierno en materia de combustibles? Es clarísimo. Está subsidiando el precio de la nafta, fundamentalmente en el AMBA, y el gasoil tiende a la paridad de importación. ¿Y por qué subsidiando? ¿Cuál es la lógica? Es la lógica, reitero, electoral. El consumo de nafta está atomizado en cientos de miles de votantes. El de gasoil se concentra en la producción, no está repartido entre tantas personas. Entonces, si uno mira, en el mundo está $100 más alto el metro cúbico de nafta o gasolina que el del gasoil en este momento, pero en Argentina está muchísimo más caro el precio del gasoil que la de la nafta, en la salida de refinería sin impuestos. Esto nos está demostrando que hay una administración de precios que llega hasta noviembre buscando el beneficio electoral de corto plazo. Si se sincerara el precio de las naftas, y después les voy a hacer un agregado para entenderlo, deberían subir en promedio un 54%, mientras que el gasoil debería subir tan solo un 4%. ¿Y por qué un 54%? Porque a propuesta de Aranguren, por ley 27430 de diciembre del 2017, se cambió la forma de liquidar de impuestos de un porcentaje, los impuestos de los combustibles, por una suma fija que se tiene que actualizar trimestralmente por el índice de precio del consumidor, y por cuestiones políticas se fue parando, se fue pisando esa actualización. En este momento el efecto es que estamos más de 50 pesos por debajo del impuesto a los combustibles que debería ser en la nafta y unos 30 pesos por debajo en gasoil. Si se sincera todo, nos darían más o menos, si me permiten, para ser más justos, un precio de nafta promedio país que debería atender a 366 pesos el litro y un precio de gasoil que debería atender a 2,77. Esto es hoy, dentro de un mes no sabemos. Recordemos que la política de mini devaluaciones, el crawling peg del Banco Central en los bienes transables, o sea, los que se exportan, los que se importan, tiene un efecto directo.
y eso está sosteniendo una situación de incremento constante de precio más allá de la inflación por expectativa y por otros motivos de corto plazo, porque sabemos que en el largo la inflación es puramente monetaria. Bueno, no tengo más tiempo. Hay muchísimas cosas más para decir, pero los temas son dos biocombustibles los más importantes, biodiesel, bioetanol, no hablé de biojet, no hablé de biogás, que son importantes también, pero en Argentina fundamentalmente estos dos que referí, y la cantidad de variables que hay que analizar es enorme. No puedo más que en 20 minutos de expresar lo que pude expresarle y compartir con ustedes, así que estoy abierto a todas las consultas. Muy bien, Claudio, la verdad que fue muy clara tu explicación y tenemos muchas cosas para preguntarte. Así que los temas que te quedaron ahí bajo la manga seguro van a ir surgiendo en el transcurso de esta conversación. Lo tenemos a Mariano Vinograd que quiere hacer una pregunta. Mariano. Por un lado, destaco la presencia de Carlos Lencina, el importantísimo periodista agropecuario, que creo que es la primera vez que nos acompaña. Bienvenido, Carlos Lencina, y ojalá nos dirija la palabra. Claudio, recuerdo aquella reunión en el Hotel Presidente, creo que Devido era ministro. Si no me equivoco, estaba el hijo de Tito Alberti, un integrante de Soda Stereo que había trabajado con el vicepresidente de Accor. En fin, había un abanico de empresarios argentinos impresionante. Estamos hablando de hace 10, 15, 20 2010. años atrás. Fue en 2010, Mariano. 2010, 13 años. En Brasil ha habido un empresariado, las desmanes del kirchnerismo en la política argentina, lo sabemos, el rol de Aranguren. Me interesa alguna reflexión sobre los empresariados. ¿Por qué el empresariado brasileño logra llevar adelante las iniciativas y el empresariado argentino es tan pusilánime que se deja atropellar por masa? Bueno, el problema, Mariano, es opinable ante todo, es muy opinable, pero mi visión estando en los bordes es que acá despertó la industria refinadora de petróleo, que se maneja en tándem con la gran mayoría de la industria automotriz, como los fabricantes de zapatos con los fabricantes de cordones, operan en tándem. Despertaron tarde, la ley de biocombustibles se sanciona en el 2006 porque cuando se dieron cuenta de que esto no era una fantasía, el lobby llegó tarde y un lobby a destiempo, cocodrilo que se duerme, dice el refrán, es cartera. Luego que les pasó esto, ya empezaron a trabajar de otra manera. Ellos buscan alargar la vida útil de sus activos lo más posible. El efecto invernadero causante del cambio climático global y todos los efectos nocivos sobre la salud, acá en Argentina importa poco para este sector de actividad económica porque dice, nosotros no movemos la aguja de las emisiones internacionales, seremos el 0,6, el 0,7%, ¿por qué el mundo nos va a imponer una agenda que nos lleve a perder cuando no tenemos culpa de lo ocurrido? Más o menos es un mensaje simplista el mío, pero va en esa dirección. Ese lobby es el que habitualmente, y no se trata de esta gestión de gobierno, sino, yo diría que en los últimos 8 o 10 años lo vengo viendo, acá lo que se llama en economía, Mariano, la captura del regulador. Los funcionarios de la Secretaría de Energía en general, salvo excepciones, le piden permiso a YPF. Recordemos que no es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sino es la YPF, sociedad anónima que opera en el mercado, que tiene una posición cuasi dominante. Tenemos un oligopolio entre los refinadores, con un jugador que establece las directivas porque es casi dominante su posición. Entonces las normas de Secretaría de Energía primero van a consulta de YPF, y esto es tan así que en algunas reuniones algún funcionario, y uno en especial que ya no está, lo traicionó el subconsciente y en medio de una gran reunión dijo, pero le preguntamos a YPF. ¿Cómo le preguntamos a YPF si ustedes son la autoridad de regulación? Y el empresariado argentino en general, y esto no es un problema de biocombustible,
busca algunas seguridades, sabe que si no tiene un retorno más que razonable con un horizonte tan corto y con tanta variabilidad, y uno mira la historia hacia atrás y le tengo que dar la derecha porque los cambios en regla de juego han sido constantes, están fritos, si me permiten el término. Entonces, lo que hemos visto en estos últimos 10 años u 11 años es que el lobby de los refinadores de petróleo ha sido mucho más importante y ha ganado una pulseada contra el lobby o los intereses de la agroindustria vinculado a los biocombustibles. Esto en Argentina. En Brasil no es así. Hay una mesa de diálogo totalmente distinta. Recordemos que si bien no hay un monopolio petrolero desde 1999, Petrobras impone las condiciones y la visión de Petrobras no es la misma que tiene el staff de gerentes en el medio de YPF. No hablemos de la alta política vinculada a la cámpora, sino hablemos de las líneas intermedias de gerentes que son los que deciden las grandes políticas a lo largo del tiempo. Entonces, estamos en desventaja. Esa sería una síntesis muy apretada que responde a tu inquietud, Mariana. Muy bien, le doy la palabra a Mario Lanari. Mario. Sí, Claudio, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Sí, mucho gusto, Mario. Perfecto. Claudio, mucho gusto. Claudio, dos cosas que me cuesta un poco entender sobre la competitividad del biodiesel. Por un lado, entender cuánto incide la materia prima. Por ejemplo, uno entiende que el aceite de palma es muy bajo en precio. Y entonces acá en Argentina, Mario, perdón, acá en Argentina se usa aceite de soja, el 99%. Por eso, sí, por eso. Yo lo que quiero decir, desde otro lugar del mundo podría producirse mucho biodiesel a través del aceite de palma. Y otra cosa que me cuesta un poco entender, si la competitividad de las plantas nuestras tienen que ver con que los que producen el biodiesel lo hacen teniendo una soja con un tipo de cambio mucho más bajo. O sea, como que la materia prima estaría subsidiada para los que la transforman. Bueno, Mario, no sé si tiene algo más para preguntarme, porque por ahí lo que quiero decir es que soy consciente que tengo una confusión y quisiera que me des luz. Bueno, el aceite crudo de soja es provisto por los grandes crushers, fundamentalmente del Gran Rosario, con lo cual ese aceite viaja a las plantas de biodiesel que abastecen el mercado interno y que en general no tienen crushing. Y si lo tienen son pequeñas plantas de crushing. Una partecita chiquita por ahí se lo compran algunas prensas de la zona. Pero compran el aceite, con lo cual ya ahí tienen una desventaja competitiva porque no son los dueños de la materia prima. Con lo cual ahí tienen que absorber costos de la cadena aguas arriba. Primer tema. El segundo tema es que el aceite de soja representa un porcentaje del precio variable en función de cómo define la Secretaría de Energía ese precio. Si uno diría, ¿en qué nivel debería fijar el precio de la Secretaría de Energía, asumiendo que es un mercado regulado el interno? Recordemos que se regulan precios y cantidades. No es un mercado libre, solo fue un mercado libre en los 4 meses del año pasado con relación al segmento COTAP, que le dio la posibilidad a los grandes crushers y al resto de vender voluntariamente biodiesel. Pero en general ese 7,5% de mandato que hay hoy es un mercado regulado. El Estado regula cantidades y precios. El problema es que el precio que regula no siempre es representativo de los costos. No siempre. Además, acá hay un tema gravísimo. YPF tiene en gasoil 60% de participación del mercado. Si uno le va a comprar, tiene que pagar contado cash, todo. Y el biodiesel lo está pagando entre 45 y 60 días. Con lo cual los grandes operadores de biodiesel del mercado interno, que como decimos, son empresas que no tienen aceiteras, tienen que hacer coberturas, porque si no están vendiendo en pesos cuando tienen la materia prima con porcentaje de incidencia de más del 80%, puede ser el 90 o más del 100, depende del precio del biodiesel, tienen que hacer coberturas en el ROFEX a 45 o 60 días con los costos que implican
en una economía con la inestabilidad, con una inflación que viaja al 8% mensual, o sea, un 155% anual. Entonces ahí se le va entre 10, 12, 15% del precio a estas empresas. En cambio, las grandes estructuralmente exportadoras tienen otro poder de negociación, muchas veces le hacen servicio de fasón, fundamentalmente YPF, que vende gasoil en canje con los productores, recibe soja y maíz que la termina transformando en alguna de estas plantas. O sea, son negocios de escala con otra eficiencia. Muchas de estas plantas no integradas tienen muy buena calidad de biodiesel, pero tienen estos problemas logísticos, están pagando el aceite en valores que no son los costos que tendrían si estuvieran integrados. O sea, hay imperfecciones de mercado por la falta de integración vertical de los que ofertan el mercado interno. Si usted tiene que tomar una regla de precio de cuánto incide el aceite de soja sobre el precio del biodiesel, número en el aire entre 80 y 85%. Muy bien. No sé si ha cubierto mi respuesta a su inquietud. Sí, gracias. Solamente saber la competitividad de otros países que tal vez tienen un aceite más barato como el de palma claro, ¿y qué sucede? Mario, el aceite de palma está muy combatido en Europa por cuestiones de sostenibilidad, al punto que se está prohibiendo su uso. Indonesia está subiendo el corte del 30% de contenido de biodiesel en el gasoil, el 35%, porque es el principal exportador de aceite de palma, y ha establecido derechos de exportación sobre la exportación de aceite que financian el precio del biodiesel en el mercado interno. O sea, subsidia con los derechos de exportación, los aplica un subsidio al biodiesel en el mercado interno. Por supuesto que el aceite de palma es más barato que el de soja. No se crea que tanto, porque Argentina tiene el efecto de las retenciones que son del 31%, y si se paga paridad de exportación más una prima, bueno, ahí se achican la diferencia. El problema es que, como vengo diciendo, a lo largo de uno mira 10 años para atrás, el precio de gasoil en Argentina estuvo por debajo de su paridad de importación. Es decir, que es un precio administrado políticamente. Hoy mucho menos que antes y más la nafta. Pero si uno mira hacia atrás, el precio del gasoil siempre fue un precio político en Argentina. Muy bien, los próximos dos personas para preguntar van a ser Pablito Lima y Juan Carlos Venecia. Pablo Lima, te escuchamos. Sí, buenas noches, Claudio, un gusto. Mirá, buenas noches, Pablo, el gusto es mío. Yo de tu charla se me desprende una cuestión, ¿no? Nosotros fuimos criados con el tema del barril de petróleo, ¿no? De la OPEP y los países de Medio Oriente y demás, como principales determinadores de eso, que hacían subir, bajar los precios y demás. Pero una cosa bastante simple, hay o no hay, y sube o baja, ¿no? De acuerdo a lo que vos decís con los biocombustibles, tenés que estar mirando el mercado de granos, el mercado de aceites y subproductos, tortas y demás, el mercado propio de los combustibles fósiles. El mercado azul. Además, la política económica doméstica en cuanto a los subsidios y demás. Y no solo eso, sino que el producto en sí tiene un cliente que tiene que adaptar sus requerimientos industriales a estos nuevos combustibles de acuerdo a cómo son los cortes y cómo es el producto. Entonces, mi pregunta en concreto era si en otros países vos conocés mecanismos de regulación, entre comillas, porque siempre no nos agrada el término regulación, pero algún tipo de board o algún tipo de observatorio como para vincular todos estos factores y que la cadena productora de los biocombustibles tenga mayor grado de certeza, porque así es, un día sí, otro día no, un año sí, otro año no. ¿Conocés algún tipo de herramienta de este tipo? Primero, los mecanismos de introducción de los biocombustibles en distintos lugares, si bien son distintos, todos tienen base regulatoria. En Argentina se regulan cantidades y precios, se critica mucho este tema,
Los criados dentro de la escuela de los hidrocarburos dicen libera todo y que los biocombustibles compitan par a par sin ningún tipo de desgravación ni nada. Eso es imposible. Eso es imposible porque sabemos que el consumidor no está mirando la cuestión ambiental, las externalidades negativas de los combustibles, no tiene en la cabeza el informe de la Organización Mundial de la Salud del 2012, donde dice que la exposición del ser humano a las emisiones de gasoil son procuradores de cáncer de vejiga y gasoil. No lo tenemos en la cabeza, entonces vamos a comprarlo más barato. Y si vamos par a par, no se vende 1 litro, o se vende cuando no hay oferta de minerales. En Estados Unidos lo maneja la organización, la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, la EPA, que establece un estándar de combustible con determinadas emisiones y determinados parámetros de calidad que te llevan a la necesidad de incorporar biodiesel y bioetanol y otros combustibles avanzados, biocombustibles. Entonces, no hay un corte tal cual lo conocemos, pero se regula vía calidad. En Europa hay distintos mecanismos, pero más o menos van en esa vía, y en Brasil últimamente se implementó lo que se denomina el programa RenovaBio, maneja como en Estados Unidos también certificado de descarbonización y de manera indirecta obliga a usar biocombustibles. O sea que no es que los mercados son totalmente libres en todos lados. Hay distintos proveedores que se encargan de hacer informes donde tocan distintas variables sensibles, pero no es que hay uno solo de referente que uno va ahí y ya tiene resuelta la ecuación. Cada empresa tiene una forma de administrar su riesgo. Acá el mayor riesgo que tenemos es la falta de cumplimiento de la normativa por parte de la autoridad de aplicación, porque si la autoridad de aplicación cumpliera lo que dice el texto de esta ley, que es mala, la 27640, el problema se minimizaría, porque se habla de precios que tengan costo más una pequeña porción de utilidad y estaría resuelto. Pero ante la presión de los refinadores de petróleo no se cumplen con las normas y ahí está el inconveniente. Pero vuelvo, no hay un observatorio, un lugar donde consultando a él únicamente tenga resuelto el análisis de riesgo al que vos haces referencia. Muchísimas gracias, Fabio. No, por favor. Le damos la palabra a Juan Carlos Venecia. Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen que llegué muy tarde, estimado Claudio. ¿Qué tal, Juan Carlos, querido? Un gusto. Qué gusto verte. Igualmente. Y bueno, como digo siempre, a Javier y a Mariano, si no lo tuviésemos, lo tendríamos que haber inventado, porque realmente Antropoceno es una herramienta permanente de información. A lo mejor lo trataste, vi que lo titulaste en el tramo que te vengo escuchando con el tema brasilero, pero nosotros estamos perdiendo una situación, cuando digo nosotros, la Argentina, que tiene una industria de crashing importante, 220.000, 230.000 toneladas de capacidad de molienda diaria, y el amesetamiento de nuestras producciones. Esto es para otra charla de Antropoceno, pero mi pregunta concreta va a esto. El crecimiento del crashing en Brasil, la expansión que está teniendo, acompañado obviamente con la frontera agrícola, y también escuchando lo que decía Pablo, todo, porque realmente el mercado de biocombustible en el mundo, de escala mundial, en realidad la discusión empieza desde acá, Claudio, como nos enseñaste más de una vez, hace ya largo 10 años que nos acompañé. No sería, saquémonos la camiseta argentina, la situación más regional. Vos mismo lo dijiste recién, 85% de la variable de estructural de costo está en el aceite de soja. Esa capacidad que se está incorporando, más la expansión de la frontera, discusión de sustentabilidad aparte, no va a generar en realidad la gran oportunidad en escala sudamericana y una expansión por parte de Brasil en términos de bio, y que lo inyecte a su economía, porque obviamente hay que mantenerlo. Ese es mi consulta. Brasil Brasil tuvo una meseta durante el gobierno de Bolsonaro. Había un sendero que debía ponerse en práctica este año con un contenido de biodiesel del 15% del gasoil.
volvió para atrás todo, pasó al 10%, recién se restituyó al 12% y va a volver al 15% en pocos años, pero hubo un retroceso. Sin embargo, el crecimiento que ha tenido el biodiesel en Brasil ha sido muy grande y va a seguir siéndolo. Y lo que va a ocurrir es que van a venir plantas de HBO muy pronto, porque Brasil tiene posibilidad de invertir, no tiene la restricción externa tan pronunciada que tenemos nosotros, y nos está ganando la carrera como nos ganó con etanol cuando abandonamos en los 80 la política del plan Alconafta. Usaron nuestro conocimiento muy bien hecho, lo usaron muy bien, se fueron técnicos de Argentina a Brasil que transmitieron ese conocimiento, nosotros nos quedamos y bueno, llegó el momento en que Brasil pasó a ser uno de los dos grandes jugadores del mundo de etanol y nosotros recién estábamos empezando de nuevo. Y en biodiesel llegamos a ser uno de los 3 más grandes y empezamos a ir para atrás. El tema de creer que con vaca muerta tenemos resuelto todos los problemas y dejar de lado, como dice mi amigo Fernando Vilela, la vaca viva, realmente es un error estratégico muy grande. Pero al mismo tiempo, haber nacionalizado YPF con los vaivenes de política que tenemos, bueno, a esta altura uno lo ve con el diario del lunes y no es lo mejor, pero a esta altura también es una decisión que ha influido en un marcha atrás en toda la política de biocombustibles, porque se generó como en su momento estaba la dicotomía acero y caramelos, ahora está la dicotomía entre vaca viva y vaca muerta. Entonces, nosotros hoy no tenemos un plan estratégico en serio hacia dónde vamos con los biocombustibles, con las bioenergías en general, con las renovables. Tenemos que trabajar seriamente para establecer políticas que superen los deseos, los intereses de la próxima elección, Juan Carlos. Ese es el gran problema. Ahora, si lo que vos te estabas pensando es si Brasil no nos va a inundar de biocombustibles en el mercado, bueno, la ley actual tiene una restricción porque considera calificable a los biocombustibles para el mercado interno en la medida que sean de origen local. Eso es muy discutible desde el punto de vista normativo. Las normas de la Organización Mundial de Comercio lo prohíben, pero en nuestra ley está. Lo mismo la desgravación impositiva es para biodiesel y bioetanol de origen local. Es discutible si realmente es lógico. Hay una prohibición para que los refinadores de petróleo no ingresen en el mercado interno. Yo siempre la consideré inconstitucional esa prohibición. Una cosa es que vos limites la participación, como creo que sí hay que hacer, y otra cosa es que le prohíbas operar. Y en el mundo están operando, los petroleros se están convirtiendo en empresas globales de energía, dejan de ser empresas petroleras. Es muy difícil que a corto y mediano plazo, con estas circunstancias, Brasil nos pueda inundar. Sin embargo, este año que ha faltado etanol de caña, se empezó a importar bioetanol. Ya se importaron 10.000 más 14.000 metros cúbicos que viene de Brasil. Habría que preguntar si están pagando el impuesto de los combustibles de ese bioetanol que no está desgravado, y del mismo modo, ese bioetanol no puede formar parte del cómputo del mandato por ley. Lo van a computar, pero no pueden. Lo han traído porque les conviene, como decía, usar etanol o bioetanol por el bajo costo del aditivo de octano que trae consigo el etanol. Sintetizando, no veo tan fácil que biocombustibles de Brasil entren masivamente a Argentina. Sí veo más fácil que empiecen a verse algunas operaciones de exportación de biocombustibles argentinos a Brasil. De hecho, hubo algo de bioetanol de maíz. Brasil entró en una lógica distinta, está invirtiendo en plantas de bioetanol. Ese era el punto que te quería marcar, por eso te levanté la mano. Nosotros que generamos gran parte, cuando digo nosotros, pues yo soy rosarino, los pocos que me conocen, pero que tenemos la industria de Crash acá al lado, generamos la biotecnología, metimos el Crash y todo, y ahora vamos a ir a la cola de este impulso de Brasil, que, bueno, es la realidad, a ese punto, no que nos inunden, todo lo contrario, que terminemos siendo en esa cadena que teníamos una potencialidad de ser desarrollada, segundos. Están haciendo muchas inversiones en plantas de bioetanol de maíz. Estamos hablando de Brasil, ya bioetanol de maíz es más grande y complejo que en Argentina. Ellos van a otro ritmo. Entonces,
se están produciendo cambios estructurales. En Paraguay se va a instalar una planta de green diesel, aceite vegetal hidrogenado, de las grandes plantas que estábamos hablando que se instalan en Estados Unidos para reconvertir petroleras. O sea que hay un cambio estructural en este negocio que se está viendo. Y Argentina está perdiendo terreno. Está perdiendo terreno porque, como dije al principio de la charla, los refinadores de petróleos dicen, no necesitamos, ¿para qué nos meten el tema del cambio climático si no generamos más del 0,6% de las emisiones? Tenemos a vaca muerta, la transición en Argentina es gasífera, es muy bueno el gas, reduce fundamentalmente el material particulado del gasoil, pero no tiene tanto efecto de reducción de los gases, digamos, del dióxido de carbono. Es un hidrocarburo. Bueno, bajo esa muletilla tenemos vaca muerta, ¿para qué seguir con biocombustibles? Eso implica alargar lo más posible la vida útil de los activos del complejo de petróleo en Argentina. Hay una discusión que Brasil la ha superado, no la tuvo, digamos. Esto está jugando negativamente. Acá debería ser un Y, no un O. Acá es uno u otro, cuando debería ser los dos, con moderación en el caso de hidrocarburos, para que Argentina pueda cumplir con sus compromisos climáticos. Claudio, vos en tu charla, que fue acotada en el tiempo, tenías ganas de hablar de algo de otras fuentes u otros elementos de combustibles. ¿Podés mencionar brevemente un poquito de qué se tratan cada una de otras líneas de trabajo? Bueno, en materia de biocombustibles tenemos el biogás, que purificado y concentrado se convierte en biometano. En el mundo se empieza a usar gas natural comprimido a partir de biogás, que como sabemos tiene menos poder calorífico, pero si se concentra recupera. Esto es muy bueno. Hay muchos emprendimientos en Argentina que aprovechan desechos de la industria, de los feedlots, de determinadas industrias, que lo convierten en biogás y que en una etapa siguiente lo convierten en energía eléctrica, por ejemplo, o lo usan como combustible de los hornos, o sea, para generación de vapor directa. Se puede complementar el biogás, digamos, en la producción con estiércol, digamos, mezclado con silo de algún vegetal como podría ser sorgo. Hay planteos muy buenos de este tipo. La diferencia es que son pequeñas escalas dispersas en grandes territorios y no tienen un marco regulatorio como el que merecen. La ley de biocombustible lo toca muy tangencialmente. Lo mismo el biojet. Se habla mucho a nivel internacional del biojet. Hay distintas rutas de producción. Se puede hacer a partir de biodiesel, de aceite vegetal y también de etanol. Está teniendo un crecimiento muy importante partiendo de bajos niveles, pero es una nueva realidad, la del biojet. Argentina se vuelve a quedar atrás. Hay proyectos de hace muchos años ahí parados. No tenemos mercados de capitales, no tenemos marco regulatorio. Tenemos el hidrógeno verde, por ahora muy costoso, pero hay que verlo como amoníaco, es la mejor manera, por lo menos conocida, de transporte, que representa un cambio estructural en la forma en que conocemos la energía. También la posibilidad de desarrollos de autos eléctricos a partir de hidrógeno generado con etanol en la misma estación de servicio. Esto tiene la ventaja que aprovechamos toda la red de estaciones de servicio que tenemos, la red logística. Se carga agua y etanol, eso se convierte en hidrógeno arriba del auto con bajo riesgo y luego en electricidad. Es la tecnología de Nissan. Bueno, hay distintas realidades, es todo bastante complejo, pero estamos perdiendo la carrera por nuestra restricción externa, por falta de políticas, o sea, reglas de juego claras a largo plazo. Interés empresarial hay y podrían aparecer muchos proyectos importantes en la medida que se pongan de acuerdo en unas pocas pero sostenibles políticas de Estado los distintos partidos que hoy mayoritariamente ocupan las bancas y con el gobierno de turno, ¿no? El precio, digamos, del petróleo es un techo para este tipo de productos. La perspectiva para el año que viene es que el petróleo siga subiendo y tenga una alta demanda. ¿Cómo ves que va a traccionar al mercado de los biocombustibles en ese aspecto? Bueno, el precio del petróleo en Argentina es un techo por la influencia
cuasi dominante de YPF. En el mundo influye porque si la competitividad de las fuentes renovables es buena, se usan más, pero el cumplimiento de objetivos ambientales desacopla el precio relativo del petróleo. Es decir, se privilegia el cumplimiento de objetivos ambientales y entonces se usa con independencia del precio. En Argentina eso pasó en algún momento con la creciente participación de YPF en las decisiones energéticas, esto se fue abandonando, y más que nada también porque el gobierno le pisa el precio a YPF. Hace un rato comentaba que la nafta, si tuviera que llevarse a precio real de frontera, paridad de importación, debería estar un 54% promedio país más alto. Ningún bolsillo de los argentinos lo soporta, esto es claro, pero el precio está administrado políticamente. La nafta debería aumentar mucho más que el gasoil, porque el gasoil se liberó un poco el precio, decía, la nafta, el consumo está atomizado en cientos de miles de consumidores que representan votos. El gasoil hay menos votantes, se usa en menos cantidad de vehículos, se usa mucho, pero en menos cantidad de vehículos y en maquinaria agrícola. Entonces el precio subsidiado fuertemente hoy es el de la nafta. Ante esa circunstancia, los refinadores de petróleo imponen condiciones a los biocombustibles que son difíciles de cumplir. ¿Te imaginas regiones del país que tengan mayor absorción del biocombustible que otras? Yo me acuerdo que en una época Tucumán tenía mucho más de biocombustible metido en sus cortes, por ejemplo. Bueno, de hecho, Córdoba está llevando adelante una política de intensificación del uso de biocombustibles ejemplar. Santa Fe sancionó una ley que previamente a la de Córdoba y no la ha puesto en marcha. Hay presiones de algunos senadores oficialistas diciéndole al gobernador Perotti, ponga en marcha la ley que está, que no se está cumpliendo. El uso de bioetanol en zonas cálidas, hablemos del NOA, es mucho más accesible. Hay ahorros logísticos, no hay que transportar el etanol a la región centro, y es más funcional cuando las temperaturas mínimas son más altas. El uso de más etanol es más funcional para los motores convencionales. Argentina exporta vehículos con motores flex fuel, pero internamente no están homologados. Se le sacan un dispositivo que tienen para que el consumidor pueda elegir entre usar nafta pura, nafta cortada con etanol en distintos porcentajes o etanol puro. Esa ridiculez de que importamos autos flex de Brasil, pero le sacamos el dispositivo para que sean flex, la vivimos, no nos damos cuenta y no tenemos esa alternativa. Además, los biocombustibles, del caso del etanol, también compiten con el gas natural comprimido, que es un combustible ya no alternativo, un combustible de base instalado hace más de 30 años. Mariano Vinograd, ahí te escuchamos. Mariano, ¿tenías la pregunta ahí? Decía de la Reta que se reúne después con la señora para oír Antropoceno y reflexionarlo. Yo invitaría a que oigamos mañana con algún nieto, con algún hijo, este Antropoceno, porque esta afirmación de que en la República Argentina el precio de las cosas tiene que ver con la próxima elección es tan desopilante. Entonces, en fin, tendría que valer la carne 1 peso, el vino 2 pesos. ¿Cómo es que hemos llegado a algo tan absurdo que un señor serio como Claudio Molina nos explica que la República Argentina está hecha mierda por este gobierno con la intención de ganar una próxima elección? Y el Fondo Monetario, que le da $5.000 millones a Massa, ¿qué hace cuando Massa le dice, y yo la nafta la pongo a la mitad del gasoil porque se me canta? ¿Me ayudan a traducir esto para un nieto que está mirando Antropoceno mañana? Mariano, está buenísimo lo que planteas, está buenísimo. Si vamos a los números duros, un análisis que llevaría mucho tiempo, lamentablemente es tirano el tiempo, les puedo demostrar que la única justificación que tiene la administración de precios de la nafta es equivalente a que el precio o la tarifa de transporte ferroviario entre Plaza Constitución y La Plata cueste 30,54 pesos. Ese mismo viaje en el interior vale 4 veces más. Entonces, se está privilegiando fundamentalmente al AMBA. Hasta ahora se lo venía privilegiando con el precio de la energía en provincias muy pobres
se pagaban 3, 4 veces más por la factura de energía eléctrica. Esto está cambiando un poquito, más para los segmentos de altos ingresos, pero los técnicos del Fondo Monetario Internacional no son todo lo sólido que los medios de prensa instalan. Guarda, han cometido errores graves a lo largo del tiempo. No digo los últimos, pero si uno mira en una película a lo largo del tiempo, no son infalibles. Por ahí no se dieron cuenta de esto. Ojo con esto. Saben que hay subsidios a la energía, saben que hay subsidios al transporte y que hay que establecerlo, pero por ahí no tienen presente estos números chicos. Miran grandes números, Mariano. Y yo te puedo demostrar con la realidad que hay un subsidio direccionado a los grandes consumidores, no en cantidad, sino en pequeñas cantidades, que dan voto, que son los de los autos particulares. El subsidio es a los autos particulares, porque los taxis y remises usan gas natural comprimido. Muy bien, estamos transitando los últimos minutos de la reunión. Claudio, ¿cómo te imaginas el futuro de la actividad con este incremento de temperaturas del cambio climático y una perspectiva de aquí a ponerle 20 años? Yo creo que en los próximos 2 años va a ser muy difícil el tema en la industria de biodiesel. El tema en la industria de bioetanol es más aceptable porque los refinadores de petróleo lo prefieren por lo que hablamos, porque aporta octanaje a bajo precio. Pero la industria de biodiesel está muy afectada. Por otro lado, los formadores de opinión energética, salvo honrosas excepciones, tienen un chip petrolero, los que asesoran en las grandes posiciones de la oposición. Miremos que muchas veces se ningunea a los biocombustibles, no existen en la agenda, y si existen, el mensaje es que compitan de igual a igual. O sea, si le sacás las desgravaciones y si le sacás el mandato, difícilmente pueda competir, y fundamentalmente el biodiesel. Con lo cual, la discusión va a ser árida, muy árida. El regulador estuvo tomado durante el gobierno de Macri, hubo una captura del regulador, estuvo tomado en toda la gestión de Alberto Fernández. Esa figura económica de captura del regulador está tomado a la Secretaría de Energía por la mayoría de las empresas petroleras. Les piden permiso. Entonces, esto va a continuar, porque, reitero, los formadores de opinión de las grandes políticas públicas de la oposición tienen chip petrolero, mayoritariamente. Entonces, vamos a pasar momentos muy difíciles. No digo que desaparece el biodiesel, pero va a haber una discusión a fondo. Soy levemente optimista. A largo plazo, la realidad no se puede soslayar como se hace en Argentina. Argentina tiene que cambiar radicalmente su forma de hacer política, tiene que establecer políticas públicas a largo plazo, por lo menos de los temas centrales del país, y ahí la agenda del cambio climático es muy importante. El otro día que estuvo Guillermo Moreno, yo no le pude preguntar todo lo que quería, pero él, que es tan amigo del Papa Francisco, debió haber leído la encíclica Laudato Si. Entonces le iba a preguntar cómo es posible que defienda tanto a los combustibles de origen mineral, siendo tan papista como es. Bueno, esa discusión en el mundo está instalada y la están ganando las bioenergías. En Argentina, más temprano que tarde, va a llegar a esa situación que tuvimos en el origen de la política de biocombustibles, donde se privilegió de manera creciente el uso de este tipo de energías. Antes de cerrar, te quería preguntar, así como biodiesel a lo mejor está en un callejón muy estrecho, el bioetanol puede seguir creciendo. ¿Te imaginas nuevas zonas de producción y la incorporación de otros cultivos alternativos, como otras partes del mundo, mejor la remolacha o otros cultivos que puedan generar más etanol para corte? Bueno, en este momento se está estudiando la posibilidad de subir el corte del 12 al 15% de contenido de etanol en las naftas. El subsecretario de Combustible, Federico Bernal, en la inauguración de la zafra en el Ingenio de la Florida lo ha expresado. Los refinadores de petróleo lo ven con buenos ojos, o por lo menos, si no lo dicen, lo aceptan. Es posible que se aumente. La discusión va a ser quién va a producir la oferta adicional para atender esos 3 puntos, porque viene un mercado regulado y quieren entrar nuevos actores. Se va a generar un problema que antes no existió. Antes se estaba formando el mercado. Ahora el mercado está formado,
vienen nuevos inversores que quieren pugnar por esos cupos. Mi posición particular es que tiene que trabajarse con mucha transparencia, tienen que establecerse un proceso licitatorio abierto, auditable, porque si no vamos a una judicialización masiva, es decir, la lluvia o festival de cautelares como ya tuvimos en otro momento. Claudito, si te parece ponemos un punto y aparte y seguramente vamos a continuar charlando contigo en otras oportunidades. Te pido solamente 2 palabras para el cierre y cerramos este evento. Bueno, siendo muy pero muy sintético, en materia de bioetanol soy muy optimista, en materia de biodiesel soy levemente optimista y creo que el diésel renovable en algún momento va a entrar en Argentina bajo otras condiciones políticas de institucionalidad y vamos a asistir a un proceso renovador que tiene que cambiar las reglas de juego actuales con menos restricciones, con más lógica y con una autoridad de aplicación menos dependiente de YPF. Hasta aquí entonces llegamos a la reunión número 13 de este año con un increíble Claudio Molina, siempre una enciclopedia andante en estos temas. Claudio, te agradecemos mucho y te despedimos todos con un fuerte aplauso y un cariño de siempre tenerte aquí en Antropoceno. Les agradezco por hacerme parte de este grupo. Realmente es muy valioso y honroso estar aquí. Muchas gracias por su calidez. Muy bien, amigos, entonces nos despedimos. Hasta la próxima semana aquí en Antropoceno. Gracias a todos. Muy buenas noches. Antropoceno.